Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el rincón donde el chisme jugoso, las noticias candentes y las exclusivas de nuestras estrellas más amadas se dan cita. Soy yo, su anfitrión de confianza, listo para descorchar la botella de la verdad y servirles el jugo más fresco del jet set otomano. Hoy prepárense para un viaje de emociones fuertes, porque la información que traigo hoy es sísmica. No estamos hablando de un temblorcito de esos que pasan desapercibidos, no. Esto es un terremoto de magnitudes épicas. Estamos a punto de adentrarnos en las profundidades de un enigma, en el corazón de un secreto que ha estado burbujeando en las redes sociales, alimentando la imaginación de los fans y que finalmente hemos logrado desentrañar con paciencia, astucia y toneladas de café. Hoy, señoras y señores, vamos a diseccionar, a examinar con lupa, a desmembrar cada partícula de el regalo ultra secreto de Anne de Ercel a Kerem Bürsin. Pausa dramática con efecto de sonido de tambores redoblando. Sí, mis queridos chismosos, sus oídos no los engañan. Después de meses de conjeturas salvajes, de rumores susurrados en los rincones más oscuros de Internet, de teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood, hemos logrado recopilar detalles exclusivos. Información de primera mano que nos permitirá armar el rompecabezas de este misterioso obsequio. Y créanme cuando les digo, no se van a creer el valor, la carga emocional, la potencia sentimental que encierra este presente. Literalmente les va a dejar con la boca abierta, el corazón palpitando a 1000 por hora y la necesidad imperiosa de compartir este vídeo con todo el mundo. Porque no estamos hablando de una baratija cualquiera, de un detalle insignificante que se compra en una tienda de souvenirs. No, aquí hablamos de un gesto que trasciende lo material, que se eleva por encima de las consideraciones mundanas. Hablamos de una demostración palpable de cariño, de respeto mutuo, de admiración profunda y del vínculo inquebrantable, o al menos, que alguna vez lo fue, que existió entre dos de las figuras más icónicas del panorama turco. Un lazo que traspasó la pantalla y se instaló en nuestros corazones, convirtiéndolos en la pareja dorada de la televisión, en los reyes indiscutibles de la alfombra roja. Así que les ruego, pónganse cómodos. Acomódense en su sofá favorito, arrópense con una manta suave, prepárense su bebida predilecta, un café turco bien cargado, un té de jazmín relajante o, por qué no, una copa de vino tinto para celebrar esta exclusiva. Relájense, desconecten del mundo exterior y prepárense para un viaje fascinante a través de los entresijos del romance más comentado de Turquía. Porque juntos vamos a desentrañar este misterio con la precisión de un cirujano, la pasión de un novelista romántico y la curiosidad insaciable de un detective privado. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor con la meticulosidad de un científico forense. No dejaremos piedra sin remover hasta llegar a la verdad absoluta. Y por supuesto quiero saber su opinión, su parecer, sus impresiones. Quiero que me dejen en los comentarios sus pensamientos más profundos, sus reflexiones más sinceras. ¿Qué creen ustedes sobre todo esto? ¿Consideran que este regalo es una prueba irrefutable de que su amor fue genuino, auténtico y trascendental? ¿O piensan que simplemente se trata de un gesto de amistad, de un acto de cortesía entre dos personas que compartieron momentos inolvidables y que, a pesar de la ruptura, conservan un cariño residual? ¿Creen que hay esperanza de reconciliación en el horizonte, o que el capítulo Anker, como los fans los bautizaron cariñosamente, se ha cerrado para siempre? Quiero saberlo todo. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta vorágine de emociones, quiero pedirles un favor rapidito, un gesto de cariño que me ayudaría enormemente a seguir trayéndoles el mejor contenido del universo turco. Si eres nuevo por aquí y te encanta el mundo del espectáculo otomano, si te gusta estar al día con todas las novedades de tus actores y actrices favoritos, si te deleitas con el chisme jugoso, bien documentado y contado con un toque de humor, entonces, mi amigo, has llegado al paraíso. No te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita, ese pequeño icono que se encuentra al lado del botón de suscripción, para que no te pierdas ni un solo vídeo, ni una sola exclusiva. Y por supuesto, dale un like gigante a este vídeo si te emociona tanto como a mí este tema. Demuéstrenme su apoyo con un pulgar arriba y háganme saber que están tan enganchados como yo con esta historia. Así que sin más dilación, sin más preámbulos, vamos al lío. Que comience el espectáculo. Bien, mis queridos detectives del corazón, para entender la magnitud de este regalo, para apreciar su significado intrínseco y su carga emocional, necesitamos retroceder un poco en el tiempo a la época dorada de Senkalkapm, o Lofi Sindeer como la conocimos en Latinoamérica.
Recuerden la química innegable, la sinergia palpable, la conexión magnética que existía entre Andy y Kerem. Recuerden la forma en que se miraban con esos ojos que parecían incendiar la pantalla, la forma en que se reían con una complicidad que contagiaba a todos los que los veíamos, la forma en que se complementaban a la perfección tanto dentro como fuera de la pantalla. Era evidente, flagrante e incuestionable para todos los que seguíamos la serie, entre ellos había algo especial, algo que trascendía la simple amistad, la mera relación profesional o la mera atracción física. Había una conexión a un nivel más profundo, una afinidad de almas, un destino que parecía escrito en las estrellas. Y por supuesto esa chispa, esa llama incipiente que se vislumbraba en cada escena, pronto se convirtió en un incendio forestal de proporciones épicas. Confirmaron su relación y el mundo entero estalló de alegría, de júbilo, de euforia. Éramos testigos privilegiados de un cuento de hadas moderno, de una historia de amor digna de los mejores melodramas, de una pareja de ensueño que parecía sacada de un libro de romance. Viajes exóticos, declaraciones de amor públicas que derretían hasta el corazón más frío, fotos adorables que inundaban las redes sociales, gestos románticos que elevaban la vara del amor a niveles estratosféricos, todo parecía perfecto, idílico, inalterable. Creíamos que habíamos encontrado la excepción a la regla, la pareja que desafiaría los obstáculos del tiempo y las vicisitudes de la fama. Pero como todos sabemos y como la vida se encarga de recordarnos constantemente, las historias de amor no siempre tienen un final feliz, ni siquiera en el mundo de las celebridades. Después de un tiempo, las nubes comenzaron a oscurecer el cielo de Anker. Los rumores de crisis, los murmullos de distanciamiento, las especulaciones sobre problemas internos empezaron a circular con insistencia en los medios de comunicación. Las fuentes cercanas a la pareja, esos informantes anónimos que siempre lo saben todo, hablaban de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que impedían la convivencia, de presiones externas que minaban la relación, de celos profesionales que envenenaban el ambiente. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, el golpe bajo que nos dejó a todos con el corazón roto, se confirmó, Andy y Kerem habían terminado su relación. La decepción fue generalizada, masiva, apocalíptica. Los fans que habíamos invertido tanto tiempo, tanta energía, tanta ilusión en apoyarlos, en defender su amor, en celebrar cada uno de sus logros, nos sentimos desilusionados, tristes, incluso un poco traicionados. Era como si nos hubieran arrebatado un pedazo de nuestro propio corazón. Pero como dicen los anglosajones, the show must go on, el espectáculo debe continuar. Ambos siguieron adelante con sus carreras, con sus vidas personales, tratando de superar la ruptura, de sanar las heridas y de seguir adelante, cada uno por su lado. Sin embargo, a pesar de la separación, de la distancia física y emocional, el cariño y el respeto mutuo nunca desaparecieron por completo. Se les ha visto interactuando esporádicamente en redes sociales, felicitándose tímidamente por sus logros profesionales, incluso compartiendo momentos con amigos en común, aunque de forma muy discreta, como si quisieran evitar cualquier tipo de especulación. Y en medio de todo este contexto de idas y venidas, de silencios elocuentes y de gestos ambiguos, surge la historia del regalo ultra secreto. Según nuestras fuentes, que insisto, son de total confianza, este regalo fue entregado poco después de la ruptura, como una especie de gesto de despedida, de cierre de ciclo. Un símbolo de todo lo que habían compartido, de todo lo que habían vivido juntos, tanto lo bueno como lo malo, los momentos de alegría y los instantes de tristeza. Un recordatorio tangible de que a pesar de todo, su historia había sido real, intensa y significativa. Y por supuesto el misterio que rodea al objeto en sí, la incertidumbre sobre su naturaleza y su valor, ha sido lo que ha generado tanta expectación, lo que ha alimentado la curiosidad de los fans y lo que ha convertido esta historia en un auténtico fenómeno viral. Al principio se especuló con todo tipo de cosas. Que si era una joya valiosa, un collar de diamantes con un significado oculto. Que si era una obra de arte exclusiva, una pintura de un artista reconocido que representaba su amor. Que si era un coche de lujo, un deportivo de alta gama que simbolizaba su éxito. Que si era una isla privada, un refugio paradisíaco donde podrían escapar del mundanal ruido. Las opciones eran infinitas, las teorías se multiplicaban como gremlins después de la medianoche. Pero poco a poco, a través de nuestras investigaciones exhaustivas, de nuestras indagaciones minuciosas y de nuestras conexiones privilegiadas, hemos ido descartando algunas posibilidades y acercándonos a la verdad. Primero, déjenme decirles, y esto es muy importante, que no se trata de algo material en el sentido tradicional de la palabra.
No es un objeto que se pueda comprar en una tienda, que se pueda exhibir en una vitrina, que se pueda lucir en una alfombra roja o que se pueda presumir en redes sociales. No, mis queridos chismosos, es algo mucho más personal, mucho más íntimo, mucho más significativo, mucho más emotivo. Es algo que está directamente relacionado con su relación, con su historia de amor, con los momentos que compartieron juntos, con los recuerdos que atesoran en lo más profundo de su corazón. Es algo que, según nuestras fuentes, representa la esencia de su conexión, la chispa que los unió desde el principio, el fuego que mantuvo viva la llama de su amor. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la trama se complica y donde la intriga alcanza su punto álgido, porque la información que hemos conseguido es un poco contradictoria. Por un lado, tenemos fuentes que nos aseguran con la mano en el fuego y jurando por sus ancestros, que el regalo es una carta escrita a mano por Ande con su propia caligrafía, con su propia tinta y con su propio corazón. Una carta en la que expresa sus sentimientos más profundos y sinceros hacia Kerem, en la que le agradece por todo lo que vivieron juntos, por los momentos de felicidad, por las risas compartidas, por los aprendizajes mutuos y en la que le desea lo mejor para el futuro, tanto en el plano personal como en el profesional. Una carta, sí. Puede sonar simple, puede sonar poco espectacular, puede sonar incluso decepcionante para algunos. Pero créanme cuando les digo que una carta escrita con el corazón, con la pluma empapada en tinta de sinceridad y con la emoción a flor de piel, puede ser el regalo más valioso que uno pueda recibir. Palabras sinceras, palabras llenas de amor, de gratitud, de perdón, de arrepentimiento, pueden tener un poder curativo increíble, pueden cerrar heridas profundas, pueden construir puentes donde antes solo había abismos. Pero por otro lado, y aquí viene el giro inesperado, tenemos fuentes que nos afirman con la misma vehemencia y convicción que las anteriores, que el regalo es algo mucho más creativo. Algo que tiene que ver con la fotografía, con la imagen, con el arte, con la expresión visual. Al parecer, Ande, que como saben es una artista con mucho talento, una pintora consumada, una amante de la fotografía y una creadora nata, habría creado una especie de collage, de álbum de fotos, de vídeo, en el que recopila los mejores momentos de su relación con Kerem. Un collage compuesto por fotografías inéditas, por instantáneas robadas, por capturas de pantalla de sus conversaciones más íntimas. Un álbum de fotos repleto de recuerdos imborrables, de momentos felices, de viajes inolvidables, de risas contagiosas. Un vídeo montado con cariño, con música emotiva, con efectos especiales sutiles y con un mensaje final que resume su historia de amor. Imágenes que hablan por sí solas, que evocan recuerdos, que despiertan emociones, que reviven sentimientos dormidos. Un regalo que sin duda sería un tesoro para Kerem, un recordatorio constante de todo lo que compartieron, de todo lo que vivieron, de todo lo que sintieron. Y aquí es donde la cosa se complica aún más, porque ambas opciones son plausibles, ambas opciones tienen sentido, ambas opciones encajan con la personalidad y el estilo de Ande. Ella es una persona muy sensible, muy emotiva, muy introspectiva, muy creativa. Podría haber optado por una carta, por expresar sus sentimientos a través de las palabras, por volcar su alma en un pedazo de papel. Pero también podría haber optado por un collage, por expresar sus sentimientos a través de las imágenes, por contar su historia a través de la fotografía y el vídeo. Así que, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el regalo ultra secreto de Ande a Kerem? ¿Es una carta escrita con el corazón o es un collage de recuerdos inolvidables? Pues lamentablemente no lo sabemos con certeza absoluta. No tenemos una prueba irrefutable, una foto indiscreta, un vídeo filtrado, un testimonio directo que nos confirme al 100% cuál es el regalo. Pero lo que sí sabemos, y esto es lo que realmente importa, es que el regalo existe, que fue entregado poco después de la ruptura y que tiene un valor sentimental incalculable. Un valor que va más allá de lo material, un valor que reside en el amor, en el respeto, en la admiración, en la gratitud que existió entre Ande y Kerem. Y sinceramente creo que eso es lo más importante. No importa si el regalo es una carta, un collage, un álbum de fotos, un vídeo, lo que importa es el gesto, la intención, el mensaje que Ande quería transmitirle a Kerem. Un mensaje de despedida, de agradecimiento, de buenos deseos. Un mensaje que sin duda, Kerem valoró y atesoró en lo más profundo de su corazón. Porque al final del día, lo que queda son los recuerdos, las experiencias compartidas. El amor que se dio y se recibió, las lecciones aprendidas y el crecimiento personal. Y en el caso de Ande y Kerem, creo que ambos pueden estar orgullosos de la relación que tuvieron, de los momentos que vivieron juntos, del amor que se profesaron. Aunque su historia no haya tenido un final feliz,
siempre quedará el recuerdo de esa chispa, de esa magia, de esa conexión que los unió y que los convirtió en la pareja más querida de Turquía. Así que ahí lo tienen, mi gente. El misterio del regalo ultra secreto de Hande a Kerem. Un misterio que quizás nunca se resuelva por completo. Pero un misterio que nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la importancia de los gestos, de las palabras, de los recuerdos y sobre el poder curativo del arte. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, informativo. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo, por su atención, por su cariño y por su apoyo constante. Sin ustedes, esta comunidad no sería lo que es. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que el regalo es una carta, un collage, un álbum de fotos, un vídeo? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así que eso es todo por hoy, mi gente. Les mando un abrazo gigante, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Adiós. Y recuerden, el chisme nunca descansa.